Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor porque me concede cierto privilegio de poder estar nuevamente predicando la palabra del Señor. Y como no podemos juntarnos, ¿cierto?, por el tema del encierro, voy a enviar el mensaje así por intermedio de una grabación. El tema que voy a predicar, cierra. El tema que voy a predicar es acerca de un mensaje para demostrar un poco con profundidad lo que es cierto el llamamiento como Israel, entre judío y israelita, cierto, las dos tribus, y también como el tema de los gentiles, que es un tabú de repente para la gente que no lo entiende y con cualquier pocas palabras de repente se confunden y no pueden entenderlo, se desvían rápidamente con el sistema. Y la palabra que vamos a predicar va a estar en Mateo capítulo 8, donde Jesús sana a un leproso y después sana al siervo de un centurión que le pide el centurión que vaya a verlo. Vamos a leerlo, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 8, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí que vino un leproso y se postró a él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ese es un punto importante que vamos a tocarlo. Al leproso, ¿cierto?, lo manda a mostrar la ofrenda que puso como por ley, ¿cierto?, Moisés. Pero de ahí viene el siguiente mensaje, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado y en cama, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo ve y va, y al otro digo ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y les dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que quiero profundizar. ¿Cuál es el tema de Israel? ¿Cierto? Hablando del reino norte, del reino sur. ¿Cuál es el tema del gentil? Que es muy importante entenderlo. Porque el tema de Israel, ¿cierto?, sobre todo el tema de la ley, parte en el Éxodo cuando salen de Egipto. Para que usted me entienda, la promesa que Dios le da a Abraham está mucho antes de la ley. Dios le da una promesa a Abraham en Génesis, en el capítulo 12. Ahí le dice, ¿cierto?, Dios le habla a Abraham y dice que le llamó y le dijo, ¿cierto?, apártate de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Va a ser una tierra que te voy a mostrar, que tiene que ser netamente por fe, netamente creíble lo que te voy a decirte para que sea, ¿cierto?, tomado en cuenta. Ahora viene y le dice, ¿cierto?, que en él iba a ser bendición. Todo el que lo bendijere sería bendito y el que lo maldijere sería maldito. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces eso es el entero, completamente el mundo entero. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham para salvación del mundo entero, no solamente de un pueblo. Y cuando Dios le llama a Moisés, ¿cierto? Mire, quiero que entienda esto. Abraham, Dios le da la promesa. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob tiene los 12 hijos, ¿cierto?, más una hija. Y cada uno de esos hijos, ¿cierto?, tiene una tribu. José, no hay una tribu que se llame la tribu de José, sino que sus 2 hijos tienen tribu.
porque Manasés y Efraín también vienen a ser tribu de Israel porque Jacob los toma como sus propios hijos. Y los levitas, ¿cierto? Ellos no tuvieron tierra, sino que ellos fueron dedicados al templo y todo lo que recibían del templo, ¿cierto? Era su riqueza. Entonces, por eso que eran 10 tribus, literalmente hijos de Jacob, y los otros dos tribus que eran los hijos de José. Ahí hay otra parte, ¿cierto?, que no vamos a poder profundizarla por la falta de tiempo. Pero ahí José, ¿cierto?, cuando su hermano, antes de ser tribu, ¿cierto?, sus hermanos lo venden a él, y pasando, ¿cierto?, esa historia rápido, y al final, ¿cierto?, Jacob, o sea, José entra a Egipto como esclavo y viene después de un cierto tiempo a ser Egipto el punto de salvación para el mundo entero en esos tiempos. Porque en el sueño que tiene el faraón, él, de cierto, viene una destrucción al mundo entero, porque no iba a haber alimento por 7 años. Ningún momento hubiera podido cada país, cada pueblo, sustentarse con una hambruna tan grande. De repente hay 1 año o 2 años de sequía y se va todo hacia abajo, pero en 7 años no habría quedado nadie en vivo, ni un animal, ni una planta, nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios por intermedio de José? Hace de que José interprete el sueño del faraón, ¿cierto? Tiene este cumplimiento. Faraón lo pone, después de interpretar el sueño, como segundo al mando, una representación de Cristo. Sucede con esto de que al tiempo manda a buscar a su familia, ¿cierto? Y entran 70 personas dentro de Egipto. Después en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, nombra 75 porque están nombrados los de José y los hijos de José que nacieron dentro. Pero Jacob entra con 70 personas y usted va a ver siempre el número 12 y el 70 juntos. 12 hijos, 70 entraron a Egipto. Cuando Moisés sale de Egipto, ¿cierto?, nombra que llegaron a una parte donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Jesús en el Nuevo Testamento comisiona a 12 primero y después a 70, porque Dios siempre toma a Israel y toma al mundo como naciones, todas las naciones que venían. Entonces eso es importante, pero cuando usted ve el tiempo de la promesa de Abraham al tiempo de la ley, hay mucho tiempo. Después de que José, ¿cierto?, entra a Egipto, trae a su familia, están 430 años en Egipto, cuando huyen, ¿cierto?, después de Egipto por el Éxodo, y después de la huida, ¿cierto?, en el monte, debajo de los pies del monte, Dios le entrega la ley a Moisés. Y ahí le dice, ¿cierto?, de que esto van a tener que cumplirlo en tu pueblo, pero yo quiero mostrarle un versículo que está en Deuteronomio 5, versículo 1, 2 y 3, para que usted me entienda esto, que es muy importante, que de repente la gente no lo logra entender. Deuteronomio 5, cuando habla de los 10 mandamientos, dice: y llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo he pronunciado hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, está hablando de Israel, para ponerlo por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, hablando del pueblo de Israel, estaban las 10 tribus juntas. No, versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Qué quiere decir esto? Abraham, Isaac y Jacob no están bajo este pacto. Entonces, cuando ¿cierto?, usted de repente viene alguien y le habla que usted tiene que volver a la raíz hebrea, tiene que volver al tema de Israel, ese pacto Dios lo hizo con Israel. Para nosotros está la promesa anterior, ¿cierto?, mucho antes, casi 500 años de diferencia hay de una promesa a la otra. Ahora, ¿qué sucede con esto? Cuando Juan el Bautista, usted lo escucha cuando vienen los fariseos, ¿cierto?, porque el fariseo apuraba que la gente cumpliera la ley, pero Juan el Bautista le dice esto: ¿qué hacen aquí ustedes, generación de víboras? Esto no es para ustedes. Y les dice esto: ni penséis decir hijo de Abraham somos. Miren lo que le está diciendo. Porque yo puedo sacar hijo de Abraham de aún debajo de esta piedra. Dios puede sacar, ¿cierto?, debajo de esta piedra. ¿Qué le está diciendo? Ustedes no vengan a tomar esto como por fe, porque ustedes están sujetos a esto. Más los hijos de la fe, ¿cierto?, son descendientes de Abraham. Entonces ustedes no piensen decir, ni siquiera lo piensen.
Entonces sucede de que hay dos llamados, ¿cierto? Hay dos representaciones. Cuando le dice el cierto Juan el Bautista, el asa está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que nos da buen fruto será cortado y echado al fuego. Y también le dice, y también vendrá, ¿cierto?, el dueño de la era y apartará la cizaña del trigo y quemará la paja del trigo, ¿cierto? Quemará la paja en el fuego, nunca se apaga, y pondrá el trigo en graneros. Está hablando, ¿cierto?, de dos posiciones. Y también habla de juicio y de salvación. Por eso que le dice, y tras mí viene uno que es poderoso, ¿cierto? Y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que de repente la gente piensa que está hablando del fuego del Espíritu Santo. Ahí está hablando, en el contexto que está hablando, apartará la cizaña del trigo. La cizaña, ¿cierto? El trigo lo apartará en granero. La representación de bautizará en Espíritu Santo. Y la paja la quemará en el fuego, nunca se apaga el fuego. Espíritu Santo y fuego, si no habría dicho en el fuego del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo con fuego, sino que y hace un cambio, son cosas completamente diferentes. Pero hay un llamado, ¿cierto?, a esto. Quiero explicarlo esto porque de repente, como le digo, hay mucha confusión. Cuando usted lee en Mateo, que Mateo es un evangelio que solamente es escrito a judíos, usted tiene que entender de que Mateo fue escrito para los judíos. Marcos fue escrito para los romanos, Lucas fue escrito para los griegos y Juan es universal. Entonces cuando usted lee Mateo, tiene que verlo con el punto de vista que iba dirigido hacia ellos. ¿Y cuál era la intención de Mateo? De demostrar de que Jesús era el Mesías, el Rey que había de venir. Por eso que usted lee en el capítulo 1, de que viene, ¿cierto?, nombra. Lo primero que sale en el capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Y habla, ¿cierto?, de que de Abraham hasta David hay 14 generaciones. Desde David hasta la deportación, 14 generaciones. Y desde la deportación hasta Jesús, 14 generaciones. Entonces el 14 tiene una importancia tremenda porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, cuando Dios entra a Israel a la tierra prometida después por el cruce de Jordán, y cuando Jesús, ¿cierto?, es sacrificado, todo es en el 14. Dios le dice por ejemplo, primero a Moisés, después se lo dice a Josué cuando cruza Jordán, el día 10 apartarás el cordero y el día 14 lo sacrificarás. Ese es el punto. Ahora, ¿por qué 3 veces? ¿Cierto? Usted sabe el número de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 veces. Ahora, de Abraham salta a David, porque lo nombra así, 14, 14 y 14. Porque a Abraham, ¿cierto?, se le da la promesa. David se le llama, ¿cierto?, a Jesús, hijo de David. David estuvo con Israel, ¿cierto?, junto, todavía todas las tribus juntas. De ahí, después del hijo de Salomón, se separan las tribus, que esa parte es importante también. Y después, ¿cierto?, llega a la deportación, de la deportación a Jesús. ¿Por qué la deportación tiene importancia? ¿Por qué también lo nombra como algo importante? Porque es importante el tiempo de Abraham, es importante el tiempo de David, porque es el rey por excelencia que Dios, ¿cierto?, toma. Primero estuvo Saúl, pero Saúl fue desechado por desobedecer, y Dios toma a David, que representa, ¿cierto?, el segundo, pero es el rey que se le toma como para sacar de los lomos de David a Jesús. Por eso se le llama Jesús, hijo de David. No por sangre, porque Jesús era Jesucristo como Dios, era, ¿cierto?, del principio. Él nunca nació, Él siempre estuvo eterno. Por eso que Jesús le dice en el Nuevo Testamento, como dijo David, ¿cierto? David le dice, dile, mi Señor dijo a mi Señor, diciendo, ¿cómo puede decir Señor si descendía de los domos? Entonces era muy, muy importante en esto. Ahora, ¿por qué la deportación? Porque en la deportación, que también tiene importancia, cuando vienen, ¿cierto?, se devuelve el pueblo judío en los tiempos de Nehemías a Jerusalén, solamente vuelve los judíos, con la tribu de Benjamín y unos pocos levitas. Pero no, las otras 10 tribus nunca más volvieron a Israel. Por eso que ese punto también es importante. Ahora, cuando sucede esto, se vuelven, ¿cierto?, las tribus en Jerusalén, y ahí quedan los judíos,
quedan ahí porque Dios despertó, ¿cierto?, el espíritu del rey Ciro y hace que vuelvan otra vez los judíos y parte nuevamente, ¿cierto?, esta gran historia que es, ¿cierto?, el plan y el propósito de salvación por intermedio del pueblo de Israel para después venir, ¿cierto?, a cumplir todas las cosas que tuvimos. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios de su pueblo, ¿cierto? Por eso que es importante entender esto, cuando Jacob bendice a los hijos de él, también bendice a los hijos de José, porque dice la Escritura que los toma como hijos suyos, hijos propios, y los bendice, los bendice, y al hijo mayor lo pone a la derecha. José pone al mayor a la derecha para poner la mano derecha sobre su hijo Manasés y la izquierda sobre Efraín. Pero Jacob cruza los brazos, haciendo una cruz con los brazos, que representa, ¿cierto?, la cruz de Cristo. Y le dice, José le dice, padre mío, estás mal, no es así, porque el mayor es Manasés. Y Jacob le dice, sí sé, hijo, pero la bendición va a ser sobre el menor, y el mayor va a servir al menor. ¿Por qué? Tenía un gran significado que el segundo hijo pasó a ser más importante que el primero en muchas circunstancias. Abraham tuvo, antes de tener a Isaac, había tenido a Ismael. Isaac, antes de tener a Jacob, tuvo a Esaú. Y José, antes de tener, ¿cierto?, a Efraín, tuvo a Manasés, y así, una cantidad de cosas. Porque representa de que el segundo hijo, por ejemplo, cuando salía un animal y usted quería ocupar ese animal para usted como primogénito, el segundo se tomaba para redimir al primero. Entonces, como Adán peca y la descendencia viene directamente de Adán, Dios, como el segundo Adán, muere para redimir al segundo. Hablando de Jesucristo, es una remisión. Por eso que usted va a ver en muchos pasajes de la historia de que el segundo hijo pasó a ser más importante que el primero. Solamente Jesucristo es el único, el unigénito y primogénito, ¿cierto?, por excelencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué importancia tiene esto? Que de repente nosotros nos tomamos de cosas que son para Israel, las tomamos para nosotros y entra, ¿cierto? Ahí empieza a desviarse completamente. Por ejemplo, cuando usted lee y escucha de gente que dice, no, yo soy escogido de Dios para esto, yo no puedo desviarme de ninguna manera porque yo soy escogido, se está tomando literalmente palabras que son para Israel. Israel es el pueblo escogido, nosotros somos llamados. Jesús dijo, ¿cierto?, cuando habla de las bodas, dijo, anda a los invitados a las bodas, ¿cierto?, que los escogidos de las bodas no quisieron venir, anda y llama, ¿cierto?, a los que están en la esquina, y nos llama. En Apocalipsis, cuando dice, he aquí estoy a las puertas y llamo, si alguno oyere, ¿cierto?, viniere y entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando del llamado. Cuando llega el tiempo, ¿cierto?, del tema, cuando dice, mandé a buscar uno a la primera hora, otro a la tercera, otro a la novena, otro a la sexta y a la novena y undécima. Primera, tercera, sexta, novena y undécima. Y a los que llamó a la undécima, ¿cierto?, trabajaron una hora y les pagó antes. Y le dijo, ¿por qué le pagas más a él? Lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día. Y él le dice, ¿por qué dices eso? ¿Te pones celoso de lo mío? ¿O te molesta porque soy bueno? Le dice, págale primero a los postreros, porque los postreros, los que digamos últimos, seremos primero, hablando del pueblo escogido. Y ahí dice, ¿por qué muchos son los llamados? Los llamados es todo el mundo, y pocos los escogidos es un pueblo. Entonces, es importante entenderlo. Ahora, cuando se separan las tribus, hay profetas que toman el lado de la profecía hacia el pueblo de la casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, y profetas que profetizan a las 2 tribus, ¿cierto?, del sur. Entonces Elías fue profeta de la casa del norte, de la casa de Israel. Entonces, por eso que usted va a ver que ese pueblo, esas 10 tribus, fue esparcida, y usted puede ver en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de la siembra de la cizaña y el trigo, y dice, ¿cuál es el trigo? ¿Cuál es la semilla? La semilla son los hijos del reino que son sembrados en el mundo. Le dice, ¿cuál es la tierra? Le dice, es el mundo. ¿Cuál es la semilla? Son los hijos del reino. Porque es lo que hace Dios cuando separa las tribus, expulsa a Israel por todo el mundo. Ellos son sembrados para poder
plagar la tierra, ¿cierto? O salar la tierra, hablando, ¿cierto? Como el Nuevo Testamento, para que el mundo fuera bendecido por causa de su pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Dios quería que Israel fuera un pueblo que alumbrara, que estuviera sobre un monte y alumbrara y diera luz al mundo, pero Israel se pervirtió y Dios en su plan, en su de salvación, ¿cierto? Hace esto, separa a Israel. Incluso cuando habla como trigo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, pero cuando usted ve en el Nuevo Testamento que cuando le está hablando del trigo, ¿cierto? De que unos son cizaña, otros son trigo, le está hablando a gente judía y unos pocos israelitas, pero no gentiles. Entonces la gente realmente se toma esto como propio y está hablando de Israel. Entonces, cuando nos nombra a nosotros como iglesia, nosotros somos la vid. Jesús dijo en la vid, nosotros somos los pámpanos que llevamos fruto. Nos toma como la uva, como la vid. Incluso usted puede ver cuando Jesús da una parábola, dice, había un señor que tenía una viña y en medio de la viña una higuera. ¿Qué quiere decir esto? La viña representa muchas parras, ¿cierto?, que dan la uva, y al medio una higuera que representa Israel. Y el mundo entero está sembrado, ¿cierto?, con la iglesia. Por eso es que lo nombra así, una higuera y una viña. Y la higuera era la que no estaba dando fruto. Es lo que pasa hasta ahora, ¿cierto? Israel todavía no da fruto. Pero la iglesia sí. La iglesia sí. Ahora, ¿qué pasa con el trigo? Con el trigo se hace el pan y con la uva se hace el vino. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿cierto? El mismo pacto que Dios le dio por intermedio de Melquisedec a Abraham, la ofrenda de paz, pan y vino, se recuerda, ¿sabes? Cuando Dios lo llama, ¿cierto? Y después de haber liberado a su sobrino Lot, dice la Biblia de que Abraham le diezma, ¿cierto? Del botín le diezma a Melquisedec, y Melquisedec trae una ofrenda de paz que es pan y vino. Pan y vino, ¿cierto?, representa salvación para Israel y salvación para la iglesia. ¿Por qué? Porque el pan, Jesús dijo, yo soy el verdadero pan, ¿cierto? Pero en esta representación que yo estoy explicando, que habla en el Nuevo Testamento, cuando nombra a Israel como trigo, ¿cierto? Del trigo se hace el pan, de la cebada se hace el pan, pero cuando Jesús parte el pan, representa, ¿cierto?, la división de las tribus para bendecir a Israel. Y el vino, ¿cierto?, representa una tipificación a la iglesia. Porque mire, el trigo usaban las manos, ¿cierto?, para aventar el trigo con la paja, y el viento apartaba la paja del trigo, y el trigo caía, ¿cierto?, al suelo, y la paja la llevaba al viento. Lo usaban con las manos. Los fariseos decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús le dijo, ¿por qué se tienen que lavar las manos si lo de fuera del vaso no importa? Si lo que sale de la boca del hombre es contaminado. Los fariseos estaban más preocupados por las manos. Pero Jesús, cuando viene, ¿cierto?, después de entrar a la entrada triunfal, ¿cierto?, dice la Biblia que Jesús, tomando una toalla, ¿cierto?, un librillo, le lava los pies a los discípulos, que es lo que usan, ¿cierto?, para moler en la uva, y usted empieza a ver una claridad, una profundidad al plan de salvación del Señor. Ahora, ese pan que partió, Él dijo, comed, este es mi cuerpo, ¿cierto?, que por vosotros fue partido, hablando de que el pueblo de él es su cuerpo. Pero después, ¿cierto?, con el tiempo, después de su muerte, no solamente Israel es su cuerpo, sino el mundo, toda la iglesia que se viene, todo el mundo viene a ser miembros del cuerpo de Cristo. Que es importante que entienda eso. ¿Qué sucede aquí? Usted no puede venir, ¿cierto?, y volverse nuevamente a guardar la fiesta solemne, que es una de las cosas que están empezando a hacer muchos cristianos, diciendo que Pablo dijo, ¿cierto?, cumplir la fiesta, guardar la fiesta, pero no con la levadura, ¿cierto?, de la malicia, de la maldad. Está hablando Pablo, no tienen que hacerlo de la manera carnal, tiene que ser espiritual. Para nosotros Jesucristo en nuestra Pascua, Él es nuestro sacrificio. No podemos, Israel, ¿sabe por qué no hace sacrificio los judíos mesiánicos? Porque no tienen el templo, o si no estarían sacrificando animales. Pero al empezar a sacrificar animales para el perdón de pecado, están haciendo a un lado a Jesucristo. Si usted empieza a guardar las fiestas del pan sin levadura, de los primeros frutos, empieza usted a dejar de lado a Jesucristo, y esto era sombra solamente de lo que había de venir, que ya vino. Jesucristo ya vino. Y ellos dicen, cuando vino Jesús, Él guardaba la ley y dijo que tienen que hacer como Él. Él guardó la ley porque Él todavía no cumplía la ley, se cumplía en su muerte.
Su muerte cumplía toda la ley, los salmos y los profetas, que es muy necesario que usted tenga claro eso. ¿Por qué dice los salmos? El Salmo 1 dice, hablando de una persona, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedor se ha sentado, deje recordarme, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado, corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y de ahí cuando habla de los malos dice, no así los malos, porque los malos somos todos, más el varón es uno solo. Y cuando el profeta también dice, ¿quién subirá al monte de salvación sino el limpio de manos y puro de corazón? Eso está hablando directamente de Jesucristo. El único limpio de manos y puro de corazón es Jesucristo. Nosotros venimos a hacer eso después, cuando somos limpios por su sangre. Entonces está hablando de él, la ley, los salmos y los profetas, y en otra palabra hay la ley, la escritura y los profetas. La escritura, cierto, nombra por los salmos. Ahora, siempre usted va a ver todo esto enfoca a Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, la vara de Aarón, siempre lo digo, era Jesucristo, el árbol de vida a Jesucristo, el árbol que echó Moisés, cierto, al agua de mar a Jesucristo, la roca que le dio a beber en el desierto era Jesucristo, lo dice en 1 Corintios 10:4, porque la roca que le dio a beber era Cristo, y así usted puede ver todo el cumplimiento de esto. Jesucristo era la Pascua, Jesucristo era los panes sin levadura, porque Él no tiene levadura, Jesucristo resucita el tercer día, y cierto, al tercer día se cumplía la fiesta de los primeros frutos. Mire qué importante es esto. Cuando Jesucristo resucita el tercer día, dice la Biblia en Mateo, que Mateo lo explica, no lo explica el otro. Mateo lo explica, dice, y cuando él, cierto, dijo consumado es, hubo un temblor y las rocas se partieron, se rajó el velo del templo en dos, y los sepulcros de los santos del antiguo tiempo se abrieron y se resucitaron, se levantaron y se pasearon por la santa ciudad. Estos son los primeros frutos, Jesucristo primicia de los primeros frutos. Pero ¿qué hacía el sacerdote en ese tiempo cuando llegaba el tiempo de la siega? Sacaba los primeros frutos y subía con esos frutos a la presencia del sumo sacerdote, o a la presencia del lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo muere y resucita el tercer día, comienza la fiesta de los primeros frutos, y Jesucristo sube al Padre, porque se recuerda que cuando vino en la mañana, María Magdalena quiso tocar a Jesucristo. Él le dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Él toma a toda esta gente y la lleva, cierto, a la presencia del Padre. Eso está en Daniel 7, del 7 al 9, cuando él llega, cierto, a donde el varón de cabellos blancos y todo. Pero cuando eso sucede, empieza a contarse de ahí en adelante el tiempo para la venida de Pentecostés. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Mire, Jesús le dijo a los fariseos, ¿cierto? Y al pueblo judío, le dijo, esta generación perversa demanda señal, pero no se le será señal dada sino la de Jonás, porque así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, si usted lo mira por encima, dice, 3 días murió Jesús, pero tiene mucha más profundidad. Cuando Dios, cierto, cuando por voluntad de Dios, dice la Biblia, Roboam se separa las tribus, cuando los asirios llevan al reino del norte cautivo y los babilónicos llevan al reino del sur cautivo. La capital del reino de los asirios era Nínive. Nínive era gentil, completamente gentil, por eso es que Jonás no quería ir a Nínive. Pero ¿qué hace Dios, cierto? Lo envía a Nínive, y saltándose todo el proceso del pez y todo eso que tiene un gran significado, Jonás llega, cierto, a las playas de Nínive y predica 3 días de camino, ¿cierto? 3 días, usted sabe, los 3 días de la muerte de Cristo. Y se arrepiente, le dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Se recuerdan que después de que Jesús resucitó estuvo 40 días con los discípulos? Entonces, después de eso, ¿cierto? Llega, el pueblo se arrepiente y se salvan 120.000 personas gentiles.
Y en el día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando viene el día de Pentecostés son 120 hombres, ¿cierto? Llenos con la presencia de Dios. 1 por 1000 hablando de una representación. Por eso que dice, esa señal se le será dada a Israel, la señal de Jonás. Entonces, ¿por qué? Porque la capital de los asirios lo que se lo llevó entonces a decir, esta señal les será dada. Y Jesús dijo algo importante, muy importante, cuando habla con la samaritana y también en cierta parte cuando habla con la mujer filosonicia, porque le dice, la salvación viene por los judíos. Mire, por los judíos, porque él era la tribu de Judá. Pero yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que él no vino a salvar al judío, porque el judío no iba a creer. Y él lo dijo, esto fue para que se cumpliera, lo dice por el profeta, que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. No, diciéndole, ellos no van a entender, ellos fueron cegados, ellos no ven, ciegos, guías de ciegos. ¿Para qué? Porque Jesús venía literalmente a librar al otro lado del reino, para poder, por ese plan de salvación, salvar al mundo entero. Ahora nosotros no tenemos que volver al judaísmo, no tenemos que volver al tema de Israel, nosotros lo que tenemos que es creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y no dejar de lado a Jesucristo, no podemos perder una salvación tan grande. Ahora, ¿por qué lo tomé de Mateo? Porque mire, Mateo, como le habla a los judíos, que es lo que le estaba mostrando antes, Mateo empieza, ¿cierto? Habla de la genealogía, el nacimiento, la visita a los Reyes Magos en el capítulo 2, la matanza de los niños, capítulo 3, predicación de Juan el Bautista, capítulo 4, tentación de Jesús, y capítulo 5, sermón del monte. Mire qué importante, solamente gente judía, gente de Israel, no gentiles. Y empieza Jesús a hablarle la ley en el capítulo 5. Dice Jesús, la sal de la tierra, Jesús la luz del mundo, Jesús y la ley. Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús el juramento, el amor a los enemigos, la limosna, la oración, todo, capítulo 6, 7 y en el 8, recién Jesús baja del monte. Ahí cuando parte y después de que descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Entonces usted se empieza a dar cuenta de que en el libro de Mateo hay solamente un apunte ahí. En pocas partes de Mateo Jesús está con gentiles y cuando se encuentra con gentiles se sorprende por la fe que tenían. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Qué importante, igual que cuando llega el capítulo 19, parece que es, si no me equivoco, en el capítulo 21, la entrada triunfal a Jerusalén, en el capítulo 21. De ahí son 4 días hasta la muerte de Cristo. Y usted a lo mejor, porque son 28 capítulos de Mateo, usted piensa de que pasaron mucho tiempo, y no, son simplemente 4 días. Entonces, es importantísimo, el número 4 en esta parte tiene que ver mucho con Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios hacía de que eligieran al Cordero, era el día 10, del día 10, el 14 lo sacrificaban, lo mismo que Jesús. Jesús entra a triunfar el día 10 y el día 14 es sacrificado. Después de 3 días, ¿cierto?, la resurrección de él y se aparece Jesucristo como resucitado. Lo mismo que pasó en Josué, lo mismo que pasó en Moisés. Dios le dijo a Josué, el día 10 cruzarás el Jordán, el día 14 comerás la Pascua. Después, ¿cierto?, comerán la Pascua, después los panes sin levadura y al otro día los primeros frutos. Y al siguiente día, dice la Biblia, estaba Josué, iba caminando y se encuentra con el varón de la espada desenvainada, que era el ángel de Jehová. Es lo mismo, los mismos tiempos, los mismos cumplimientos, todo. Entonces, nosotros nos podemos gozar de una manera tremenda en esto. Jesucristo trajo salvación no solamente para Israel, no solamente, ¿cierto?, para el reino del sur ni del norte, sino que por intermedio del norte Jesús salva al mundo entero. Ahora, ¿por qué aquí cuando le habla del centurión le dice vendrán del oriente y del occidente? ¿Cierto? Porque a Israel se le llama el reino del norte y el reino del sur. Entonces, usted puede ver, decir, de los otros parámetros de la tierra, Dios también va a traer a muchos. Pero estos no van a estar sujetos a esto, no van a tener que ir a donde el sacerdote a presentar la ofrenda que Dios dio por intermedio de Josué, sino que estos se sentarán, como dice en el versículo 11 del capítulo 8, estos se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Por qué? Porque estos han creído por fe, estos han tenido fe
de que Jesucristo es el Mesías y el Salvador. ¿Cierto? Hay mucho más que hablar, porque yo tengo un estudio de esto. Anoche estuvimos conversando con la iglesia de los volcanes y pasamos este estudio, pero estuvimos casi 2 horas hablando del estudio y está muy profundo, porque hablamos lo que representa el trigo, lo que representa el vino, lo que representa la cruz de Cristo, lo que representa más a profundidad el número 12 y el 70, porque Dios con el 12, ¿cierto? El llamado, el 70 es las naciones, el pueblo de Dios y las naciones. Por eso es que cuando Jesús comisiona a los 12 y después comisiona a los 70, primero los manda a los 12 que no salgan de Israel, ¿cierto? Que no salgan, no entren en ciudades gentiles, pero cuando manda a los 70 no les da ese anuncio porque ellos tenían, ¿cierto?, una representación completa. Ahora, esto sería, ¿cierto?, de una manera rápida. Estaba mirando que son 36 minutos, pero como le digo, es una pequeña pincelada, como siempre digo, para esto, para poder después profundizar más cuando tengamos más tiempo. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.